Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estas segundas jornadas de Persona y Trascendencia. Eh, yo simplemente, como director de la Facultad de Filosofía, para mí es un gusto enorme poder estar con ustedes en en la segunda, ocasión que tenemos la oportunidad de reunirnos para dialogar estos temas que son vitales para la universidad, ¿no? Dentro de los proyectos prioritarios de la misma universidad, donde están las líneas de enfoque y los proyectos, los ejes prioritarios de la universidad, se encuentra una línea de enfoque prioritaria que es la línea en persona humana y trascendencia. Y esta línea nos ha sido encomendada por la universidad, han visto pertinente que desde la Facultad de Filosofía vamos a liderar algunas actividades, algunos esfuerzos, para ir robusteciendo todas las actividades que se hacen en esta temática por ser, una universidad no solo de identidad católica, sino también por ser una universidad cuyo modelo educativo pone a la persona en el centro. Y, claro, una concepción de la persona que apunta a una apertura a la trascendencia. Es en función de esto que hemos, desde el año pasado, inauguramos las primeras jornadas de Persona y Trascendencia, y el día de hoy pues nos reunimos para tener el segundo evento de Persona y Trascendencia, que la intención es que es un evento un espacio donde podamos reflexionar sobre todas las problemáticas asociadas a estas dos nociones, que son vitales tanto para la filosofía como para la teología, pero también para muchas más disciplinas. Entonces, de hecho, aunque las jornadas tienen una impronta más filosófica, pues la intención es que no solo sea una actividad para filosofía o para un determinado público, sino que más bien sea una actividad abierta a toda la comunidad universitaria. Y pues a mí me da muchísimo gusto. Yo agradezco muchísimo a todos los invitados que amablemente pues han aceptado esta invitación, este reto, y agradecerles porque seguramente nos van a decir cosas cosas provocadoras, que nos van a retar intelectualmente, para seguir ahondando en el estudio de la persona, en su apertura a la trascendencia. Y para inaugurar formalmente el evento tenemos el honor también de contar con la presencia del doctor Mariano Sánchez, vicerrector académico de la UPAEP, a quien le cedo la palabra para formalizar la inauguración de estas jornadas. Muchas gracias, Roberto. Una disculpa por el atraso en conectarme, pero ya estamos aquí. Y con mucho gusto de acompañarlos, agradecer la invitación que me han hecho para también hacer esta inauguración. Saludar a todos los que están conectados al claustro de filosofía y a muchos otros profesores, quizás estudiantes que estén pues ya conectados o conectándose. Y también sumarme a lo que decía Roberto, a este agradecimiento sobre todo a nuestros ponentes, a nuestros invitados de otras instituciones, que alcanzo a ver al doctor Mauricio, al doctor Redmond. De verdad que agradecer a nombre de la universidad, a nombre de la Vicerrectoría Académica, pues estos espacios donde nos comparten, ¿verdad? Toda su experiencia y todo también pues, sus trabajos e investigaciones. Vaya, de verdad, un agradecimiento y un abrazo muy fuerte a nombre de toda la comunidad de la UPAEP, porque pues ya lo sentimos también parte de la familia UPAEP, como decíamos. Gracias, doctor Chout. Bien, también sumándome a los comentarios de Roberto, efectivamente el tema de persona y trascendencia es un tema que si bien es cierto, tiene que ver con lo que Roberto ya comentaba, ¿no? De ser una de las líneas de enfoque prioritarias de la universidad,
sí quiero compartir que no solamente es un tema de los últimos años por una visión institucional actualizada, ni mucho menos, sino pues desde la fundación de la universidad, ¿no? Desde la fundación de la UPAEP, que por cierto estamos ya en los albores del 49 aniversario, ¿no? El próximo 7 de mayo. Desde la fundación y desde los elementos y valores identitarios de la universidad, como Universidad de Identidad Católica, pues ha tenido claro que pues el fundamento principal y la razón de ser de la apuesta educativa de la UPAEP es justo la persona de los estudiantes, la persona de todos los que conformamos la comunidad UPAEP. Entonces, ciertamente en los últimos años no hemos puesto más énfasis en este tema de la persona y de la trascendencia, pero me atrevería a decir que más desde una cuestión pues de comprender y entender cada vez más las diferentes dimensiones de la persona, ¿no? La UPAEP, como bien saben, pues también pues tiene este propósito de la formación integral de las personas, ¿no? De los estudiantes. Entonces, en este sentido, pues estos espacios nos permiten justo ir comprendiendo cada vez más, ¿no? Pues cuáles son esos fundamentos y cuál es la apuesta, ¿no? Pero, insisto, pues es un tema que la UPAEP lleva en sus raíces, lleva en su esencia como tal, ¿no? Esta parte de la antropología personalista como tal. Agradecer también a Roberto todo su liderazgo y a todo el equipo de filosofía, porque déjenme decirles que en esto que compartía, ¿no? De ir comprendiendo cada vez más a la persona en su totalidad, sus relaciones, ¿no? Sobre todo, pues la relación que tiene con Dios y la relación que tiene con los otros, y desde ahí, ¿no? Potenciar sus facultades y buscar su plenitud. Agradecer al equipo de filosofía porque aquellos que no estudiamos filosofía de repente pareciera pues temáticas complejas, parecieran temas que difícil a lo mejor para yo como bioquímico, para cualquier mortal, ¿no? Acercarse a estos temas y dices, ay, ¿cómo le hago para entender y comprender toda la filosofía personalista y demás, ¿no? Pero de verdad que agradecer porque nos han facilitado la comprensión de estas temáticas desde esta línea de enfoque, ¿no? Desde esta línea de enfoque, pues nos hemos ido acercando poco a poco también a eso, a la razón de ser de nuestra labor educativa en la UPAEP, ¿no? Pues leer ahora a Levinas, ¿no? Leer a una Edith Stein, pues ya no es, tío, todavía no termino de entenderlo, lo entiendo a través de mi querido Rubén, que lo estoy viendo en pantalla, ¿no? Lo entiendo a través justo de nuestro equipo de filósofos, que nos lo hacen sencillo, nos lo hacen fácil de comprender aquellos que no estudiamos filosofía. Entonces, vaya entonces también un agradecimiento, ¿no? A toda la facultad de filosofía, al claustro de filosofía, porque el trabajo que están haciendo y de ahí las jornadas, no es solamente para los estudiantes y no solo para estudiantes de filosofía, ¿no? Es también, nos están abonando a los colaboradores de la universidad, pues en nuestra formación como tal, ¿no? Nos están abonando para entender cada vez más y para poder hacer más consciente nuestra labor educativa en pro de la formación de nuestros estudiantes. Entonces, pues vaya ese agradecimiento al equipo, ¿no? Aquí creo que está casi todo el claustro y pues de ahí la razón de ser efectivamente de estas segundas jornadas para poder seguir aprendiendo, seguir explorando, seguir comprendiendo a la persona y este sentido de su trascendencia a través de los otros, ¿no? Me disculpo si digo algo fuera de los marcos filosóficos, ¿no? A través de los otros el poder, pues uno, ¿verdad? Desarrollarse, comprender su realidad, comprender la realidad que lo rodea, pero sobre todo, y también me gusta mucho el trabajo de nuestros filósofos porque pues nos mueven también a la acción, ¿no? Y justo es lo que en la UPAEP buscamos, que sea una filosofía que nos mueva a la acción y para poder, como decimos en la UPAEP,
tener este ejercicio de liderazgo transformador, ¿no? Que no se quede estas reflexiones solo pues en eso, en un ámbito de solo pensar, ¿no? De solo ser empáticos, ¿no? De solo ser, estar conscientes de estas realidades, sino también que muevan a los estudiantes y que muevan a los colaboradores, incluyéndonos aquí a los que estamos a cargo de la gestión, pues justo a eso, ¿no? A trabajar para la transformación de esas realidades y poder, pues, cada vez orientarlos más pues, a la perspectiva de bien común, ¿no? Y terminaré diciendo que, pues, yo la verdad es que con mucha expectativa de los frutos esperados en estas segundas jornadas, ¿no? Que yo esperaría también que poco a poco más personas se vayan sumando a lo largo de los 2 días y pues desear lo mejor de verdad para eso, para alcanzar los objetivos que se han establecido y propuesto para las segundas jornadas. Entonces, pues en ese marco, si me lo permiten, pues dar como inaugurados los trabajos, formalmente como inaugurados los trabajos de estas segundas jornadas de persona y trascendencia, razones para creer. Y por supuesto, también aprovecho para encomendar los trabajos, por supuesto, al Espíritu Santo para que sea la fuente de luz y de sabiduría para los que nos compartirán a lo largo de estos 2 días y para aquellos que recibiremos, pues de alguna manera, pues también nuevos talentos a desarrollar posteriormente. Por supuesto, también encomendar los trabajos a María Santísima para que sea también quien nos guíe y nos acompañe a lo largo de las jornadas. Pues enhorabuena para todos, que sea pues unas jornadas de mucho éxito y de muchos frutos. Muchas gracias, Roberto, y un abrazo a todos. Agradecemos las palabras del doctor Mariano. Mariano, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y también, bueno, sobra decir que también agradecemos a los patrocinadores de este evento, que son Pepsi y Telcel, que siempre pues, nos han brindado apoyo para poder realizar todas estas actividades. Y bueno, Filosofía creo que nos ha tocado muchísimas bondades por parte de estos patrocinadores que siempre han estado respaldando estos eventos académicos. Sin más, pues me gustaría hacerle la palabra a la doctora Cintia Robles, quien nos ayudará con nuestra ponencia inaugural. Gracias. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestras segundas jornadas de Persona y Trascendencia, Razones para Creer. Bienvenidos también a todos aquellos que nos acompañan, que están conectados de distintas instituciones, de diferentes estados del país, incluso de otros países. Saludo con gusto a los profesores de la academia, de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, a nuestros estudiantes, por supuesto a nuestro muy querido vicerrector, doctor Mariano Sánchez, a nuestros conferencistas. Como ustedes observaron en el programa, tenemos un gran repertorio filosófico que, si me lo permiten, está conformado por maestros y discípulos. Me parece que es así. Y bueno, pues en esta ocasión, la conferencia de apertura está a cargo de una persona que es muy especial y muy importante para nuestra comunidad filosófica, el doctor Mauricio Buchot. Gracias por concedernos este espacio, por estar con nosotros esta mañana, por abrir ese espacio en la agenda. Como ustedes saben, el profesor Mauricio Buchot es un representante, un importantísimo representante de la filosofía en México, que ha contribuido significativa e históricamente en la forja de una filosofía mexicana, y que desde luego sigue formando a generaciones de filósofos y filósofas. El día de hoy nos va a presentar su conferencia hacia una nueva filosofía personalista, el personalismo analógico. Me parece que en cada evento académico en el cual se presente el doctor Buchot, leer una muy breve semblanza curricular viene a ser un gran pretexto que sirva de homenaje a su figura y pensamiento. El doctor
Es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Filológicas de esa universidad, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, de entre los cuales se cita el Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de la interpretación en México, ya lleva la 6ª edición. También ha publicado artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y en el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como profesor emérito. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Asimismo, de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino del Vaticano. Fue Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el año 2000, fue presidente de la Asociación Filosófica de México de 1999 a 2001, es doctor honoris causa por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, por la Universidad Veracruzana de Jalapa y por la Universidad Autónoma de Coahuila, de Saltillo y próximamente de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla. Es fundador de la propuesta filosófica que conocemos muy bien llamada hermenéutica analógica. Bienvenido nuevamente, profesor Buchot, lo escuchamos con atención. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Quiero comenzar agradeciendo esta amable invitación que me ha hecho la UPAEP, principalmente a través del doctor Casales, y también por la tan afectuosa presentación que usted ha hecho, doctora Robles. Muchísimas gracias. Y me parece que es muy importante esto que han puesto como proyecto, que es hacia una persona abierta a la trascendencia. Yo quiero hablar de esta perspectiva filosófica, porque es una perspectiva filosófica, también teológica, pero se puede plantear desde la filosofía misma, y trataré de hacer ver cómo desemboco en un personalismo analógico, porque voy a hablar primero de algunos autores del personalismo que me han servido para articular esta propuesta, ¿no? Evidentemente se basa en la hermenéutica analógica que llevo muchos años trabajando, desarrollando, y que ha tenido muy buena recepción en la UPAEP. Es que me parece importante, voy a decir esto rapidísimamente, ¿por qué una hermenéutica analógica y por qué un personalismo analógico? Capté la importancia del concepto de la analogía. Allá en mi tiempo de estudios, yo había estudiado la analogía, el concepto de analogía, en mi formación tomista, pero estuve un tiempo en la Universidad de Friburgo, de Suiza, y el profesor Marii Bocheński, el profesor Bocheński, un gran lógico polaco, habló muchísimo de la importancia que tiene el concepto de analogía en la lógica. De hecho, él desarrolló una lógica analógica, ¿verdad? Y en clase decía que si los filósofos analíticos conocieran, dispusieran del concepto de analogía, resolverían muchos problemas en los que están enfrascados y que incluso los llevan a callejones sin salida. Vi la importancia a través de Bocheński del concepto de analogía. Y él desarrolló una lógica analógica. Yo estuve muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es de corriente analítica, de filosofía analítica. Se trabaja mucho la lógica, la epistemología, o filosofía de la ciencia, la semiótica, etcétera. Y traté de desarrollar esa lógica analógica de mi profesor Bocheński. Pero el año 86 pude hablar en un congreso en Granada con otro gran personaje, Paul Ricoeur, que yo llevé una conferencia sobre, fue en la Universidad de Granada, en España, una conferencia sobre el símbolo. Y él, nos tomamos en el break un café
en el descanso un café y me dijo, para el concepto de símbolo y para muchas cosas en la filosofía, usted va a necesitar el concepto de analogía. Entonces dije, hay que meterse a estudiar, ¿no? Entonces, hasta el año 93 lancé la propuesta de una hermenéutica analógica que, como ven, estuve varios años estudiando, profundizando, etcétera. Y ahora quiero aplicarlo al personalismo, porque la filosofía personalista ha tenido un repunte muy importante recientemente, incluso en la actualidad. Y es importante porque la filosofía está polarizada, orientada hacia la persona. Santo Tomás llega a decir que todas las ciencias tienen que aspirar a la felicidad del ser humano, si no, no sirven. Entonces, principalmente pues la filosofía. En este recorrido de algunos filósofos personalistas, no voy a tratar a algunos muy conocidos, como Mounier, por ejemplo, que todo el mundo lo expone. Voy a tratar otros menos conocidos, pero que me sirven a mí para este personalismo abierto a la trascendencia. De hecho, eran 3 filósofos creyentes, 3 filósofos católicos. Y voy a tratar de hacer ver por qué es necesario tener una concepción analógica de la persona, porque la analogía es lo que nos abre a la trascendencia. Tanto los filósofos o teólogos medievales como los místicos, por ejemplo, el maestro Eckhart, no solamente Santo Tomás, sino también el maestro Eckhart, gran místico, usaron el concepto de analogía para abrirse hacia la trascendencia. Incluso puedo mencionar a otro filósofo, teólogo franciscano, San Buenaventura, que fue incluso un gran poeta. Su itinerario de la mente hacia Dios o del alma hacia Dios es totalmente analógico y abre a la persona a la trascendencia. Voy a tratar a 3, como dije, 3 autores. Son Maritain, Marcel y Nedoncel. Jacques Maritain es el primero que voy a tratar aquí en esta exposición. Fue un gran neotomista, pero al mismo tiempo fue de los que llamaron la atención hacia el pensamiento personalista. Se sabe de su amistad con Mounier en la revista Esprit, que ellos colaboraban en ella. Trata Maritain sobre la persona principalmente en su libro, en 2 libros, Humanismo Integral y en El hombre y el Estado, que son libros importantes donde reflexiona sobre la persona y su relación con el Estado, con la comunidad social. De hecho, algunos le atribuyen la expresión personalismo comunitario, que también, por ejemplo, han atribuido a Berdyaev y que ha recogido, por ejemplo, Carlos Díaz, pero ya estaba en circulación en este grupo de la revista Esprit. Entre ellos, por supuesto, estaba Maritain. Inclusive, él mismo dice que tiene, pues, antecedente con esta expresión de personalismo comunitario. En la primera de sus obras, Humanismo Integral, intenta plantear una nueva cristiandad. Él había sido muy antimoderno. Recordemos que era un converso. Y muchas veces los conversos tienen demasiada ebullición de piedad. Y él, de hecho, tiene un libro, uno de sus primeros libros se llama Antimoderno, donde trata de recuperar la filosofía tradicional, alegando que la filosofía moderna nos desvía mucho. Por supuesto, nos acaba desviando muchísimo de la trascendencia. Pero fue cambiando Maritain, pues se fue dando cuenta de que no era posible defender un medievalismo que ya no quedaba en el mismo siglo XX, y se dio a la tarea de buscar elementos de la modernidad que fueran compatibles con el tomismo. De hecho, es lo que trato de hacer yo con la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente filosófica
que ha estado muy presente en la actualidad, muy presente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha tenido una gran presencia. Claro, con dificultades, porque se da una beta de hermenéutica muy posmoderna, que es la que yo llamo hermenéutica equívoca, porque conduce a un relativismo muy fuerte, muy insostenible. Pero también tenemos una hermenéutica unívoca en la filosofía de muchos positivistas, por ejemplo, positivistas lógicos, que todavía, a pesar de que el positivismo lógico pasó hace mucho tiempo, todavía tenemos en la actualidad sostenedores de esa hermenéutica unívoca, que es demasiado rígida, demasiado, quiere ser totalmente exacta, rigurosa, pero llega a ser rígida. Y la hermenéutica equívoca del posmodernismo, que es al contrario, un relativismo que lleva al escepticismo y al nihilismo. Pero Maritain entonces trató de modernizar el tomismo y ya no era posible, decía él, rescatar totalmente el ideal de Santo Tomás en la Edad Media, porque estamos en otros tiempos. Entonces, él mismo recoge un ideal muy moderno del Renacimiento, que es el humanismo. Solamente que él trata de ir a un nuevo humanismo. Un humanismo, por supuesto, en perspectiva trascendental, como no podía ser de otra manera en Jacques Maritain. También aceptaba allí la autonomía de lo profano con respecto a lo sagrado, planteando una separación de la Iglesia y el Estado. Si Maritain disgustó a los modernistas por su tomismo, también molestó a algunos muy tradicionalistas por estas ideas que en ese momento eran muy novedosas, muy ignoradas, aunque ahora pues son cotidianas. Ya no pedía como antes la sumisión de lo civil a lo eclesiástico, sino nada más en la parte espiritual, porque él decía que se tiene que permitir a las personas el acceso, el camino hacia la trascendencia, y eso pues requiere que se permita una expresión del pensamiento creyente, no únicamente en las universidades, sino en general. De hecho, él fue un gran pedagogo también. Y habla de un pluralismo cultural, es decir, él fue también muy abierto a entender que tenemos que aceptar diferentes modelos de cultura, aunque él estaba presentando un modelo cultural, un humanismo. Él conoció, de hecho, cuando fue la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, él estuvo en Estados Unidos y, por ejemplo, allí aceptó mucho la democracia estadounidense. Le impresionó mucho, le impactó favorablemente y por eso tiene muchas cosas que a veces a los demasiado europeos no les gustaba. Él era abierto. Y es lo que vemos también en este otro libro que voy a comentar rápidamente, El hombre y el Estado. Allí defiende lo que había conocido y vivido en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la democracia. Pero prefería de todas las democracias el modelo norteamericano, el modelo estadounidense, porque veía un capitalismo no tan fuerte como el europeo, el que tanto había criticado Emmanuel Mounier, su amigo. Y además pensaba que en Europa había un pensamiento, una actitud, no solo un pensamiento, sino una actitud demasiado egocéntrica. Sabemos que después de Descartes, después de toda la modernidad, hay casi un solipsismo, un egoísmo muy grande. Y hasta esclavismo, decía Maritain, porque era lo que veía que se hacía con los obreros. Mientras que la democracia americana era más liberal, tomaba más en cuenta la religión y por lo tanto era más respetuosa de la dignidad de la persona y sin esa actitud explotadora característica
de la revolución industrial. Maritain aprovechó esa versión de la democracia y siguió pensando que el democrático era el sistema de gobierno más adecuado. Recordemos que él fue uno de los los que propusieron los derechos humanos. Él participó en las discusiones sobre derechos humanos en la ONU en el año 48. Fue de los teóricos, digamos, de los derechos humanos, y por eso piensa que la democracia es el sistema de gobierno que más podría favorecer estos derechos humanos y a la persona. Algunos con posturas jacobinas, porque siempre está criticando a los modernos, llevaron al régimen del terror, lo que hacía que muchos miraran con desconfianza la democracia. Él dice, la democracia ha tenido defectos, ha tenido deficiencias, y por eso hay que corregir esas deficiencias. Pero dice, en cambio, la experiencia democrática americana lleva siglos y ha sido pacífica, con estabilidad en las instituciones sociales, ¿no? Sobre todo sus relaciones con el cristianismo. Maritain mismo dice que a él se debe el nombre, él mismo lo decía, que él había acuñado el nombre personalismo comunitario, pues lo había puesto en alguno de sus libros, y de allí dice él que lo había tomado Mounier, Emmanuel Mounier. Lo más decisivo es que ya en Maritain se encuentra no solo el nombre, sino los principios básicos del personalismo comunitario. Les decía otro que alegó que él había inventado el nombre, fue Nicolas Verdiaillat, que también tuvo relación con el grupo de la revista Esprit, igual que Maritain. Y Maritain fuera, digo, más allá del nombre, personalismo comunitario, encontramos en esos dos libros, y en otros donde está también más disperso, los principios filosóficos que sustentan esta propuesta. Es comunitario este personalismo, dice Maritain, porque se centra mucho en la persona dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Y lo hizo para combatir los regímenes totalitarios que sabemos que surgieron en la década de los años 30. No hace falta mencionarlos, todos sabemos de qué se trataba. Y por eso el personalismo comunitario de Maritain es comunitario, porque se plantea como fin específico de la sociedad, el bien común. Cosa diferente, dice él, de la suma simple de los bienes particulares de los individuos. Y pone como superior a la persona, ciertamente como parte de la comunidad, pero recordemos que había no solo filosofías, regímenes, como el comunismo que ponía por encima la sociedad, encima de la persona. La persona tenía que sacrificarse totalmente para el bien de la sociedad, y del Estado, dice Maritain, y eso no se puede aceptar éticamente. Es el bien material y moral de las personas reunidas en la comunidad o sociedad lo que se debe buscar. Así, el bien material o temporal, dice él, no es el supremo, pero es necesario. Y también, por supuesto, la perfección de la persona y sus libertades, principalmente sus libertades espirituales. Y por eso es también personalismo, pues el bien común temporal debe procurarse, dice él, respetando y sirviendo a los fines supratemporales, es decir, trascendentales de la persona humana. Entonces aquí encuentro yo una perspectiva en el gran Jacques Maritain. Está muy olvidado, pero a mí me ha parecido muy importante Jacques Maritain. Claro, muchas cosas ya no son sustentables, ¿verdad? Lo que él pensaba, un humanismo cristiano demasiado exigente y con demasiadas esperanzas. Fue muy criticado, pero siempre la Iglesia lo tuvo
como uno de sus pilares. Inclusive tuvo visitas a los diferentes pontífices que siempre lo homenajeaban. Así, Maritain, ya para ir terminando esto, lo de Maritain sostiene que la persona humana es un valor primario, porque es ontológico. Como verán, yo voy a incluir en mi personalismo analógico la ontología, porque muchos la rechazan. Muchos quieren ver a la persona sin ese lado ontológico que tiene, que es importantísimo, es innegable. Por ejemplo, personalistas que son más de corriente posmoderna, hablan solamente de las relaciones del ser humano. Casi da la impresión de que quieren definir a la persona como relación sustancial. Eso nada más eran las divinas personas de la Santísima Trinidad. Nosotros de ninguna manera somos pura relación sustantiva. Es una sustancia en relación, la que es la persona humana. Pero uno se topa con muchos filósofos postmodernos que casi niegan la ontología. Un amigo mío, vean, para que vean que tengo amigos posmos, ¿verdad? Perdón, posmodernos, ¿verdad? O posmitos, es Gianni Bátimo, que me dice, no, yo no niego la ontología, pero la considero como débil, dentro de su pensiero débole que él tiene, ¿verdad? ¿Y qué entiendes por ontología débil? Ah, sin esencias ni causas. Pues no deja nada. Una ontología sin esencias ni causas, pues no es ontología. No, hay que recuperar, y yo esto lo aprendo de Maritain, la parte ontológica de la persona. Sí, tiene una parte fenomenológica, que es la que nos indica todo lo que hace la persona, y también una parte hermenéutica, que voy a aludir, porque los datos que nos da la parte fenomenológica hay que interpretarlos, y para eso necesitamos la hermenéutica. Y después la hermenéutica nos abre el paso a la ontología. Miren, me doy cuenta, es lo que hacía Heidegger en Ser y Tiempo, ese libro que abandonó, pero que fue muy importante, en Ser y Tiempo. Heidegger comienza aplicando la fenomenología de su maestro Husserl. Después pasa a la hermenéutica que él recogía de Dilthey para aplicar a los datos fenomenológicos que le daba la fenomenología. Y después pasa a la ontología fundamental. Y ya después él como que no quiso terminar y la abandonó. Pero tiene la persona humana, según Maritain, tiene esa parte ontológica, además de las relaciones que tiene. Él buscaba una nueva cristiandad. Por eso se proyectó hacia la necesidad de la trascendencia, hacia un humanismo que fuera abierto a lo trascendente. Y él tenía tal vez demasiadas esperanzas en esa nueva cristiandad. Por eso al final se le ve bastante decepcionado. Si ustedes leen una obra de él que se llama El campesino del Garona, muchos cambios que ha habido en la misma iglesia le disgustan. O tiene prevención, tiene sospecha. Sin embargo, siempre nos puede, creo que sus principios son válidos, muy válidos. Y paso a hablar también brevemente de Gabriel Marcel, que tiene un personalismo existencialista, también, como veremos, abierto a la trascendencia. El existencialismo fue muy importante y lo es en la actualidad porque yo considero muy parecida la filosofía posmoderna a esta filosofía existencialista que se dio a mediados del siglo XX. Es decir, recuperan el interés por lo vivo, por lo existencial, por lo que hace el ser humano, por la tragedia, por el sufrimiento, cosas que no encuentra uno en otros filósofos. Por ejemplo, no se encuentra casi nada en filósofos analíticos que hablen del dolor, que hablen del mal, que hablen del sufrimiento del ser humano en la historia. Marcel nos habla de un humanismo de la encarnación. Fíjense qué curioso. También tiene el ideal de Maritain de un nuevo humanismo. Habla del carácter encarnado del ser humano. Él defendió mucho el cuerpo. Él decía, no tengo cuerpo, soy mi cuerpo.
además del alma, porque sabemos que la filosofía se había vuelto muy racionalista, muy espiritualista en sentido racionalista, y por eso él insiste en el cuerpo humano, que es parte esencial de la persona. No tengo cuerpo, sino que soy mi cuerpo, dice él. Es parte constitutiva del ser personal. Y así supera la visión del cuerpo como instrumento y lo ve más bien como mediador. Tanta importancia da al cuerpo que llega a decir que la encarnación es el eje de la metafísica. Por eso la corporalidad es uno de sus temas. Fíjense qué curioso. Pone la encarnación como el núcleo, el eje de la metafísica. Y sabemos que la encarnación es el eje también de la teología. Esto lo desarrolló muchísimo San Buenaventura, que inclusive hacía una filosofía cristiana. Por eso tiene un opúsculo que se llama Cristo, Maestro de todos, ¿no? Maestro de todos los seres humanos. Otro de los temas de Gabriel Marcel fue la intersubjetividad, muy importante, porque en la actualidad está con esto de la comunicación, con tanto que hay de la comunicación, de los medios masivos, de todo esto que estamos incluso utilizando ahorita, ¿verdad? Como el Zoom, todo esto es comunicación y tiene que pasar de la parte técnica a la parte filosófica. Él habla pues de la existencia humana. Desde su principio, dice él, es ser con, existir con los demás, con muchos compañeros de ruta, como él los llama. Pero la intersubjetividad, la interrelación, no disminuye, sino que se afianza, y afianza la subjetividad. Es decir, si nada más privilegiamos la intersubjetividad, podemos caer en los totalitarismos de que la comunidad, la sociedad está por encima del individuo. No, dice él, la misma intersubjetividad afianza la subjetividad, el carácter de individuo que tiene la persona. Incluye inmediatez, presencia y distancia. Son tres categorías que él potencia aquí. Y la distancia, esta última, la distancia es tan importante y necesaria como las otras dos, ya que permite seres bien individualizados como personas y que así se puedan relacionar adecuadamente con otras personas. Marcel dio mucha importancia a la metafísica, aun cuando era muy existencialista y muy, en este sentido, partiendo de la propia personalidad, de la propia vida, porque la vivencia era lo más importante para los existencialistas, existencia. Él desarrolló una obra suya que era el diario metafísico. Es decir, en las cosas que le ocurrían, él sabía lanzarse hasta la abstracción metafísica, que es lo que también hacemos los filósofos, pero tenemos que basarnos en las experiencias, en las vivencias de las personas concretas. Gracias a su amigo, el padre Garrigou Lagrange, Marcel recogió el concepto de ser, pero con el fin de elaborar una metafísica personalista, una metafísica totalmente personalista, basada en la persona y, por supuesto, abierta a la trascendencia. Era una reflexión ontológica, parecida a la de Heidegger de ese tiempo, pero que tomaba como punto de partida la persona y superaba el abstraccionismo de las otras metafísicas. Es una ontología dirigida hacia el hombre. Por eso el amor es para él el dato ontológico esencial, porque busca el sentido del ser en la existencia humana. Él, para Gabriel Marcel, a mí me encanta, para él el sentido de la vida es el afecto, el amor que en cristiano llamamos la caridad, tanto el amor hacia Dios como el amor hacia el prójimo. Y saca consecuencias éticas, Marcel, de esta ontología. Esta interpretación del ser se hace que lo conciban
como cierta consistencia o permanencia, como la del sujeto, en contra de los flujos de conciencia de Hume, de David Hume. Esto es algo que no se ve en los demás existencialistas, que a veces son muy proclives al relativismo, como decía, parecidamente a los actuales filósofos posmodernos. No, aunque era muy existencialista, Marcel acepta no solamente la relación, sino también la esencia, la sustancia. El ser humano tiene una fuerza ontológica y después también un cúmulo de relaciones que lo conectan con todo lo demás, principalmente con las demás personas humanas. Pero también es algo también muy importante en Marcel, muy característico de él, y lo reconoce en un libro del propio Maritain como un hallazgo, como un acierto que tiene Marcel, que él habla del ser como misterio. De hecho, él tiene un libro que se llama El misterio del ser. Y en ese sentido dice que no solo es problema, sino misterio. Lo que hacemos en filosofía tiene un carácter más profundo, tiene un carácter más vivo, más existencial. Y es la distinción, pues, entre problema y misterio. Así, más que problema del ser, él habla del misterio del ser. Es algo que recibimos de la trascendencia y nos conecta, nos debe conectar con la trascendencia. El problema se me opone, me obstaculiza. El misterio me compromete y por eso no está frente a mí, sino dentro de mí. De ahí que no puedo estudiar el misterio como si estuviera fuera de mí, sino en mí. Por ejemplo, el mal. Los existencialistas se planteaban mucho el problema del mal. Recordemos que les tocaron las dos guerras que hubo en Europa y por eso tenían mucha incidencia sobre el problema del dolor, del sufrimiento, de la muerte, etc. Recordemos, por ejemplo, a Jaspers en sus situaciones límite. Todo esto también lo recoge Marcel, pero lo lleva incluso el problema del mal a la libertad para llegar a la trascendencia. Y siempre con el conocimiento del amor. Otro de sus temas importantes para el personalismo de Marcel es la distinción entre ser y tener. El tener posesivo se da en relación con los objetos y el ser se refiere a las personas. Sin embargo, sabemos que muchas veces se ama a las personas como si fueran objetos. Ya hace mucho Santo Tomás distinguía el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia, según Tomás, es el posesivo. El que Marcel diría es el que toma a las personas como si fueran objetos. Y en cambio, dice Tomás, el amor de benevolencia es querer el bien de la persona que se ama, que está en la línea de este ser para las demás personas del que habla Gabriel Marcel. Esto permite entender que el hombre no tiene cuerpo, sino que es cuerpo. Por eso critica el afán de tener. No tengo cuerpo, soy cuerpo. Y también en nuestras sociedades, todo lo que se refiere al cuerpo es posesividad. Es en nuestras sociedades tecnocráticas, sobre todo, dice, ya lo necesario es tratar de ser más, no de tener más. Él critica, como muchos han criticado esto, por ejemplo, también aquí en México, Erich Fromm, no tener sino ser, relevar sobre el tener el ser. Y así tiene otros temas muy en la línea del personalismo, por ejemplo, el de la fidelidad, la esperanza y el amor. Que noten ustedes son las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Solo que él a la fe le llama fidelidad. Es decir, la fidelidad con la persona. La fidelidad principalmente con la persona amada. Y la esperanza, porque es también desear, esperar que esta persona viva y sea feliz. Y el amor, que sería en cristiano la caridad, que es el que vincula con la otra persona. La fidelidad nos hace triunfar sobre el tiempo,
ya que nos da la capacidad de comprometernos, y eso hace que algo en nosotros perdure. No es algo rutinario, sino creativo, pues la fidelidad es hacia una persona, no hacia una idea o un ideal. Es la respuesta a un llamado, a una petición, pues de otra manera sería producto del orgullo, dice Gabriel Marcel. Y también podríamos decir, estas tres virtudes son las que polarizan su filosofía. Habló de la fidelidad como fe, pero sobre todo es conocido por sus análisis de la esperanza. Y hasta se ha llamado su pensamiento filosofía de la esperanza, porque acoge de los existencialistas el carácter trágico, dramático de la vida humana, por las situaciones que se dan en ella, de muerte, enfermedad, fracaso, dolor, sufrimiento, etc. Pero es donde surge la tentación, dice él, de desesperar. Y es la esperanza la que tiene una dimensión aquí intersubjetiva. Es lo que da, le llama él, seguridad metafísica. Y en cuanto al amor, que es el último de los temas que voy a tratar en Marcel, es lo máximo de la intersubjetividad, por supuesto, apoyado por la fidelidad y también por la esperanza como compromiso. Por eso Marcel orientó su filosofía hacia la acción, no tanto como acción política, a la manera de Mounier, sino como acción personal, en contra del odio y de la abstracción, para tratar de mejorar el mundo que tenemos. Y esto proyecta a Marcel hacia Dios, hacia la trascendencia, hacia el reconocimiento de que es el único que puede ser perfectamente fiel, el único que puede darnos y colmar nuestra esperanza, y el único que puede amar satisfactoriamente. Es decir, si somos tan imperfectos en el amor, si somos tan infieles los seres humanos, si nos falta tanta esperanza y nos desesperamos fácilmente, veo, de hecho, que Marcel tiene esta metafísica de la fe, de la esperanza y de la caridad que lo conecta con el existencialismo. Por eso, me parece a mí que tiene una parte ontológica muy fuerte, una parte ontológica que a mí me resulta sumamente atractiva en la filosofía de Gabriel Marcel. Y paso también muy rápidamente a otro de los pensadores personalistas, que me parece a mí que es muy importante, que es Maurice Nedoncel. Maurice Nedoncel tiene también una teoría, una filosofía personalista, pero más centrada igualmente en la metafísica. Él mismo decía que era más teórico. Él vive de 1905 a 1976 y es menos conocido que Maritain y que Marcel. Pero es importante, me parece a mí. Fue más teórico. No le gustaba la política. Se dedicó a la reflexión filosófica acerca de las relaciones interpersonales. Con eso nos hizo un gran favor, un gran servicio. Él dedicó sobre todo atención a la relación amorosa. Trató de unir fenomenología y ontología como metafísica. Fue el metafísico del personalismo, así lo llama Jean Lacroix, y sostuvo un personalismo intersubjetivo, como lo llama Baptiste Mondin. Pero Nedoncel me parece a mí importante, porque además de la fenomenología que él cultivaba, embonaba con la ontología, que es lo que a mí más me interesa para el personalismo. Un personalismo sin ontología de la persona no sirve de mucho. En primera instancia, a Nedoncel no le gustaba el aristotelismo tomismo, y eso que él era sacerdote, se había formado en seminario, y sin embargo, le parece demasiado abstracto. Pero después, poco a poco, fue resemantizando, eso me encanta a mí, fue resignificando los conceptos metafísicos aristotélico-tomistas para hacerlos funcionar
en el personalismo, para ponerlos a favor de la persona. Y es una experiencia ontológica en la que él funda su personalismo. Él parte pues de la experiencia de la conciencia propia, en comunión con otras conciencias. Él nunca es un personalista individualista, sino comunitario. No de la persona sola, sino en la interrelación. Por eso se opone al ego cartesiano, solipsista, y ve al yo como recíproco. Así sí se puede tomar como punto de partida a la persona, porque la persona siempre se da en relación con otras. Por eso, en su pensamiento, es un elemento esencial la díada yo y tú. Sí, noten que no es privativo, como muchos piensan, de este filósofo judío Buber, Martin Buber, sino ya en el propio Nedoncel se da como elemento esencial de su filosofía la relación yo y tú. Solamente puede crecer la persona cuando se relaciona con otra y la acoge, pero eso requiere reciprocidad. Por eso él siempre trató la relación yo y tú como reciprocidad de las conciencias. Es el título de uno de sus trabajos, la reciprocidad de las conciencias. Sí, partimos del yo, no tenemos otro punto de partida más que nuestro yo, pero en comunidad, con los otros. Y el amor es el que empuja a que el otro sea como deseamos que pase con nosotros mismos. Aquí veo también mucha semejanza con el anterior que mencioné, con Gabriel Marcel. Así, el yo y tú, personalista de Nedoncel, no es particularista, sino que se relaciona con los demás. Tampoco cae en el colectivismo, que es otra cosa que tanto Maritain como Marcel evitaban, el colectivismo que se dio a la mitad del siglo XX. Se trata de personas no anónimas, sino con nombre propio y amándose entre ellas. El amor es la voluntad de promover al otro, que une las conciencias en comunidad. Esto se ve, por ejemplo, en la fidelidad del matrimonio y en la solidaridad entre la gente en la ciudad. Pero el amor es limitado. Somos insuficientes en la entrega. Hay relaciones destructivas, dice Nedoncel, y aunque las hay constructivas, no son tan decisivas para perfeccionar a la persona. Hay necesidad de algo más, que es lo que Nedoncel encuentra en el otro con mayúscula. Aquí ya está en la trascendencia, en Dios, que es el tú por excelencia, el que de verdad puede relacionarse con mi yo y tú con mayúscula, el que de verdad puede construir y promover a la persona. Es por eso un Dios personal, por el que puede explicar e incluso dar realización a todas las personas. Él nos ha creado, Él nos ha amado, es decir, nos ha promovido. Es el origen y el fin del amor. Esto viene para Él a ser un argumento personalista de la existencia de Dios. Es algo también muy importante. Entonces, desemboca, por supuesto, en la trascendencia. Y voy a pasar ahora sí ya a un personalismo analógico, que me parece que se desprende de estos pensadores que he tratado anteriormente. Ellos me encaminan, me ilustran para llegar a ese personalismo analógico, porque creo, siempre lo he dicho, que la metafísica es importante. Una lógica bien hecha nos lleva a una metafísica. Y la metafísica es analógica, es siempre la aplicación de una lógica analógica a los fenómenos de la existencia. Entonces, por eso pienso que debe ser un personalismo analógico por lo siguiente, y lo voy a tratar de desplegar un poco, al menos lo que alcance de tiempo, porque puede haber un personalismo unívoco y puede haber también un personalismo equívoco. Recordemos que en filosofía del lenguaje hay tres modos de significar. Una significación unívoca, que es clara, distinta,
rígida, rigurosa, exacta, pero casi siempre inalcanzable, porque somos seres humanos. Se da en las matemáticas, se da en ciencias duras, pero en las ciencias humanas no es alcanzable perfectamente la plena univocidad. Pero después de un tiempo de univocidad, que fue el del positivismo, sobre todo el positivismo lógico, nos hemos ido al extremo, a un personalismo equivocista, que fue el de muchos existencialistas y ahora el de muchos filósofos posmodernos. Un personalismo light, un personalismo relativista, donde únicamente cuenta la relación. Por eso les decía que hay que sostener la parte ontológica que nos habla de que las relaciones se dan entre cosas, es decir, entre sustancias, para que pueda haber relación, porque si no, estamos sustancializando la relación y eso es peor. Es un platonismo demasiado excesivo. En cambio, en la significación equívoca es oscura, confusa, ambigua, se diluye, se pierde. Y ha faltado en la actualidad la significación analógica, que la modernidad no entendió o no quiso, porque la modernidad fue unívoca. Su ideal era la univocidad en la modernidad. Lo vemos en Descartes, lo vemos en Leibniz, lo vemos en muchos filósofos, sobre todo racionalistas, ¿no? Una razón con R grandota, R mayúscula. Incluso recordemos que el propio Comte hablaba de la diosa razón, ¿no? Y nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Que es el equivocismo con un personalismo tibio, un personalismo usando la palabra de este amigo mío posmoderno, Gianni Vattimo, que a todo le llama débil. Sería un personalismo débil, pero un personalismo demasiado débil, sin sustancia, que es pura relación que se diluye. Por eso hablo yo de la necesidad de un personalismo analógico, que recupera la ontología, recupera la metafísica. Estoy convencido de esta necesidad. He insistido en la relación de la persona con las otras personas, pero también en la consideración de la persona en sí misma como sustancia y relación. Noten que es la antigua definición de persona que daba Boecio y que recoge Santo Tomás. Sustancia individual de naturaleza racional. Es una persona sustantiva, pero con un gran cúmulo, una constelación de relaciones con los demás. Por eso pienso que el personalismo necesita de una base ontológica o metafísica. De hecho, miren, hay un problema porque en la filosofía analítica no se distingue entre ontología y metafísica, pero en la filosofía continental sí, ¿no? Desde Wolff, una cosa es la ontología y otra cosa es la metafísica, porque es cosmología, psicología y teodicea. Pero aquí tomo la ontología y la metafísica como equivalentes. De hecho, la teoría de la persona es la parte más importante de estas materias. Luego se despliega como fenomenología y como hermenéutica, pero tiene que fundamentar la noción de persona que tenemos, porque si no, se nos va diluyendo y diluyendo. La persona es sustancia en relación, no relación sustancial, porque solamente es relación, solamente las divinas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, solamente ellas son relaciones subsistentes, así se les llamaba. En cambio, la persona humana no puede ser relación subsistente, sino sustancia en relación. Después de asentar el carácter sustancial de la persona, vienen ya sus cualidades relacionales. Varias de ellas las han explicitado los fenomenólogos, como el propio Heidegger. Pero es aquí donde entran las diversas relaciones, pues es como Heidegger introduce el existenciario del ser con, o estar en comunicación con los demás. De alguna manera, esas categorías
ontológicas nos sirven mucho para fundamentar el personalismo que necesitamos. Y esto es lo que yo trato de hacer en un personalismo analógico. El personalismo analógico me da una parte fenomenológica, una parte hermenéutica y una parte ontológica. En la parte fenomenológica, aprendo de la fenomenología husserliana que lo más importante del ser humano es la intencionalidad. Recordemos que el concepto de intencionalidad, el que lo recoge a finales del siglo XIX, es el gran filósofo Franz Brentano. Franz Brentano era un gran aristotelista en medio del positivismo del siglo XIX. Y tuvo dos alumnos geniales, Freud y Husserl. Freud aprendió de Brentano la intencionalidad en forma de pulsión. Es lo que trabaja él en el psicoanálisis. Y Husserl también recoge de Brentano la noción de intencionalidad que pone como centro de su fenomenología. Y la intencionalidad del ser humano es múltiple. Hay una intencionalidad cognoscitiva, hay una intencionalidad volitiva, que es la que más entendemos como intención, la de la voluntad, pero también para los escolásticos, para Brentano y para Husserl, la intencionalidad es cognoscitiva, es de conocimiento de los objetos. Y finalmente también hay una intencionalidad, si le quieren llamar pulsional, emocional, incluso inconsciente, que es la que trabajó por su parte Freud. Pero también, yo diría, hay una intencionalidad existencial, una intencionalidad ontológica, me atrevería a llamarla, o metafísica, que es la intencionalidad de existir. Lo que Spinoza y Leibniz llaman el conatus essendi, o vis existendi. Es una intencionalidad, una pulsión. Es lo que llamamos también el instinto de conservación, que nos hace permanecer en la vida, o el instinto también de conservación de la especie, de tener hijos y de educarlos y promoverlos. Es la intencionalidad múltiple del ser humano. Y ya después, como decía, hay que interpretar estos datos, estos hechos que nos da la fenomenología, y entra la hermenéutica. Y la hermenéutica me hace ver que el ser humano es el símbolo del universo. Por eso me gusta mucho lo que en toda la tradición filosófica, desde los presocráticos, pasando por los medievales, pasando por los renacentistas, se veía al ser humano como el microcosmos, el mundo en pequeño, porque tiene en sí mismo todas las cosas de la creación, todas las cosas del ser, inclusive del universo. Tiene una parte vegetal, una parte mineral incluso, el ser humano, una vida vegetativa, una vida sensitiva como los animales, pero también una vida racional o espiritual como Dios y los ángeles. Es el microcosmos, es el compendio del mundo, es el análogón, es el ícono del universo y de Dios, el ser humano. A mí me encanta este concepto, o si se quiere, esta imagen del hombre como microcosmo. El hombre como microcosmos tiene así la posibilidad de conectarse con todas las cosas y desde sí mismo también con la trascendencia, porque participa de todo en su carácter de microcosmos. Alguna vez un querido amigo mío, filósofo, analítico, me dijo, eso es panteísmo, el concepto de microcosmos es panteísta. No, porque no es como lo idearon, por ejemplo, los estoicos. Séneca tenía esa idea del hombre como microcosmos y en su libro sobre naturaleza, habla de todo está en todo. Claro, ahí sí hay un peligro de panteísmo, pero Santo Tomás más bien habla del ser humano como microcosmos y le llama horizonte. Es el horizonte entre lo espiritual y lo material.
De modo que es por participación. Aquí no hay peligro de panteísmo. Aquí solamente, ya para ir aterrizando, solamente he querido señalar algunos puntos relativos a la fenomenología, la hermenéutica y principalmente la ontología, porque repito, para mí la ontología es necesaria, la metafísica es necesaria y sobre todo para un personalismo. No me gustan los personalismos light, que no quieren entrarle a la metafísica. Se quedan en pura descripción y a veces hasta aparecen libros de autoayuda que compra uno en los Ambros, ¿verdad? No, tiene que ser una filosofía fuerte, el personalismo, si no, no nos va a servir lo que puede servir. Aquí entonces he querido señalar algunos puntos relativos a este personalismo analógico, lo suficientes para esta propuesta que considero necesaria, ya que la sensibilidad hacia la analogía ha estado muy presente en la filosofía mexicana y latinoamericana. Por ejemplo, estuvo presente en Bartolomé de las Casas. Por la analogía pudo comprender a la cultura indígena. Estuvo presente en Fray Alonso de la Veracruz, que tiene un tratado muy bueno en su lógica sobre la analogía. Estuvo presente en Tomás de Mercado, que tiene también un capítulo precioso sobre la analogía en su obra lógica. Y también en Antonio Rubio, que moderniza, pero trata la analogía de una manera muy interesante en su obra de lógica. Pero también llega hasta la actualidad, en Octavio Paz. Por ejemplo, yo pude hablar 2 veces, me visitó don Octavio para hablar conmigo sobre la analogía, porque le habían dicho, ese es el filósofo de la analogía. No sé si sea bueno o sea malo, pero 2 veces fue a verme al Cook, don Octavio Paz, para hablar de la analogía, porque él decía que era el núcleo de la poesía. Claro, era una analogía metafórica, pero analogía, al fin y al cabo, porque Octavio Paz, pues era poeta. Pero también Enrique Dussel, mi amigo, y Juan Carlos Escanone, otro amigo mío jesuita que acaba de morir hace poco. Él había sido maestro del Papa, Juan Carlos Escanone, jesuita argentino, que murió hace menos de 1 año o 1 año, cuando más. Y es una aportación pues que viene por Latinoamérica y viene por México a través de los novohispanos. La meditación sobre la persona siempre se ha dado, pero ha sido necesario resaltarla, porque es en verdad el centro de la filosofía. También he querido poner de relieve la necesidad de la ontología o metafísica para esta empresa, esa rama de la filosofía que a veces los personalistas no le dan su justo valor, como decía yo, del mismo Nedoncel, Maurice Nedoncel, que al principio no quería categorías metafísicas para su personalismo, pero se dio cuenta de que sin ellas no podía fundamentar bien su personalismo. Y se pueden replantear esas categorías metafísicas, resemantizándolas, resignificándolas, lo que ustedes quieran, pero van a ser necesarias. Por ejemplo, la noción de sustancia es necesaria para determinar el estatuto ontológico de la persona, por más que muchos de los personalistas prefieren la categoría de relación. Esta viene después de la del ser. Y luego se añaden todas esas características, propiedades, existenciarios que se han desplegado por los análisis fenomenológicos. Es cierto que la vida volitiva, afectiva, emocional o de los sentimientos se ha descuidado, pero eso no justifica el que se hipertrofien en desmedro de la parte metafísica. Ahora oye mucho uno de los personalistas, de los representantes de la filosofía personalista, relación y relación y relación y relación, y sentimientos y sentimientos y sentimientos y sentimientos, pero falta la parte ontológica, la parte metafísica, que es muy importante. Es necesaria una ontología de la persona para poder engarzar en ella todos esos desarrollos que la fenomenología y la hermenéutica han elaborado. Y es una ontología analógica,
porque el mismo concepto de persona es analógico. Esto lo ha trabajado un personalista, Julián Marías. Marías tiene un libro que se llama Persona, donde habla que la persona es analógica. Hay muchos sentidos de persona. Por ejemplo, ya inclusive en que la persona humana haya hombre y mujer, haya varón y mujer, es importante darse cuenta de que hay una analogía ahí de desigualdad, en el sentido de que tenemos diferencias, aunque también, por supuesto, la semejanza de naturaleza, la identidad esencial. Tenemos la misma esencia, pero tenemos diferentes manifestaciones. Esto, pues, me hace pensar en la necesidad de esa base ontológica que se da en el concepto de la analogía. Por eso es un personalismo analógico. La analogía nos servirá para distinguir la persona divina de la persona humana, ya que son muy diferentes. La primera es una relación sustancial, pero la segunda no puede ser eso, aunque uno es así. Yo tengo un libro donde así se define la persona, como relación sustantiva, relación sustancial. Esto es inconcebible, es como hacerla una de las divinas personas. Más bien es la persona humana una sustancia con relaciones. El personalismo analógico nos hará superar el sustancialismo de los ontólogos duros, unívocos, porque hay ontologías unívocas, hay ontologías sustancialistas, fuertes, duras, demasiado difíciles para utilizar en el personalismo, que casi ven a la persona como una cosa, siendo que ella es irreductible a eso. Y, por ejemplo, hay algunas antropologías filosóficas que se basan más en el mundo animal para entender al hombre que en el mundo cultural, que es el que tenemos como propio. Y también hay otras filosofías, incluso personalistas, que parece que niegan la parte biológica y solamente se quedan en la parte cultural y son los posmodernos. Entonces, por eso necesitamos ir más allá de lo que han hecho muchos filósofos personalistas actuales y tener la valentía de abarcar también la metafísica, la ontología, en una síntesis adecuada. Además, esto responde a una necesidad que se siente en México y en los países latinoamericanos. En efecto, cada vez más se avanza en el establecimiento y la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas, pero falta mucho por hacer, dado que las mismas instituciones del Estado varias veces van en contra de los mismos. Es algo que como filósofos tenemos la responsabilidad de ayudar y a vencer, y que nuestra aportación tiene que ser en la misma línea de la teoría, pero de una teoría que favorezca y apoye la praxis. Y llego a mi conclusión. La persona es algo demasiado importante como para dejarla en manos de una filosofía personalista demasiado débil, demasiado light. Tiene que tener bases ontológicas. Hay que darles, cierto, dinamicidad a estos conceptos y categorías, pero reconocer la virtualidad que tienen para esta corriente personalista. La persona es lo más elevado de la ontología. Eso mismo nos obliga a ser muy cuidadosos con el andamiaje conceptual metafísico que adoptemos para vertebrar la antropología filosófica en la que deseamos manifestarla. Por eso he luchado por una filosofía personalista apoyada en una metafísica analógica, porque es la que puede darle solidez y ductilidad al mismo tiempo. Este personalismo analógico será, además y en conclusión, fruto de la experiencia muy latinoamericana que tenemos en estas latitudes, ya que hay sensibilidad hacia la dignidad de la persona, pero falta mucho para lograr esa línea dentro de las instituciones nuestras, porque es muy violada, es muy ofendida, muy violentada la persona en sus derechos, principalmente en lo tocante a los diferentes gobiernos. Es cuando todos los filósofos tenemos que enseñar
lo que hace falta para tener una vida digna y satisfactoria como personas humanas. Y muchas gracias. Agradecemos, profesor Buchot, por su conferencia hacia una nueva filosofía personalista, el personalismo analógico, sin duda una magnífica propuesta, y los invito desde luego a adentrarse en ella con la rigurosidad y la seriedad que implica. A continuación abrimos el espacio para el diálogo. Les encargo que en el icono de reacciones, en la parte superior derecha de su pantalla, puedan levantar la mano para darles la palabra, o bien a través del chat pueden hacer llegar sus preguntas al profesor Buchot. Bien, pues ya tenemos manos levantadas. Adelante, profesor Roberto Casales. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias. Me ha encantado tu ponencia y justo me ha despertado una inquietud porque en muchas ocasiones he escuchado con algunos colegas, algunos amigos que justo pretenden hacer una visión de la persona que tiene tintes metafísicos y después te dicen, sí, pero la noción de sustancia, por ejemplo, no te ayuda a comprender para nada a la persona. Mi pregunta va en ese sentido. Si usted cree que desde la hermenéutica analógica comenzar diciendo que la persona es sustancia aporta algo, o si de plano es una categoría que tendríamos que, digamos, eliminar de nuestras antropologías. Bueno, por ahí va mi pregunta porque lo he escuchado con algunos colegas. Te entiendo, Beto. Mira, y te agradezco esta pregunta porque es importante. No, mira, yo creo que la ontología va al final. Recuerda que es una ascensión, ¿verdad? Y que siempre tenemos que empezar por los datos que nos arroja la fenomenología o la descripción que tú quieras de la persona humana. Y de ahí partimos para ir, después de la fenomenología, como he tratado de hacerlo, a la hermenéutica, que te interpreta esos datos, y es donde también a mí me ha parecido que se sitúa la antropología filosófica, porque es la interpretación del ser humano. Y ya finalmente, ahí sí ya aterrizas diciendo que es una sustancia en relación, etcétera, etcétera. Yo creo, mira, lo que me importa a mí mucho en toda antropología filosófica, pues que es donde se plantea la filosofía personalista, es la recuperación del concepto de la naturaleza humana. No se quiere. Mira, yo he navegado aquí en mucho posmodernismo en mi facultad, ¿verdad? Y allí hasta una vez un profesor me gritó, ¿por qué hablas de sustancia? Eso es muy fuerte, muy violento filosóficamente. Yo ya no me pude decir nada porque le dije, ¿por qué no voy a hablar de la sustancia? Le grité también y se tuvo que callar, ¿verdad? Es lo de Nietzsche, de filosofar con el martillo, ¿verdad? No, mira, necesitamos la noción de naturaleza humana, porque si no tenemos idea de la naturaleza humana, no tenemos idea de la perversión y por lo tanto no hay ética, todo se confunde. Incluso Bátimo me llegó a aceptar, me dijo, no, si yo acepto la ontología, porque si no, no hay ética, pero es una ontología, como ves, que no tiene ningún sustento ni ninguna estructura, es una ontología sin estructuras, me decía él. Pues no, se nos queda en el aire. Pero ahora el problema, lo que yo llamo hermenéutica equívoca o equivocista, es el historicismo que tenemos en la actualidad. El ser humano es producto de la historia, no tiene naturaleza. Es producto de la historia. Pero si eres producto de la historia, no tienes la culpa de todos los desmanes que ha hecho el ser humano. A mí me encanta que Paul Ricoeur, en su libro sobre el recuerdo y la historia, ¿verdad?, dice que recupera la idea de Cicerón de la historia como maestra de la vida, historia magistra vitae, ¿verdad? Y dice Paul Ricoeur, la historia tiene que enseñarnos, mostrarnos la naturaleza del hombre, sobre todo en lo que ha hecho de sufrimiento para los demás. Como decía Cicerón,
aprender de la historia para corregirla, ¿no? Entonces, para no caer en ese historicismo, que es puro relativismo, que es lo que tú ves en los filósofos muy posmodernos, he tratado, conozco algunos de ellos, necesitamos el concepto de naturaleza humana. Termino con una cosita, mira, ahora ya la posmodernidad está de salida, se está yendo, y una corriente que viene es el nuevo realismo, capitaneada por mi amigo Mauricio Ferraris, discípulo de Bátimo, con Marcus Gabriel, Quentin Mellasucs, Graham Harman, discípulos de los grandes posmodernos. Qué curioso, el discípulo no solamente supera al maestro, sino que lo mata, ¿verdad? Yo le pregunté una vez, sí, coincidí con Bátimo en Bogotá hace un par de años y le pregunté, oye, ¿por qué Mauricio te tira tan fuerte y tan duro? Está matando al padre. Es decir, claro, freudianamente, ¿verdad? Simbólicamente. Pero sí, ya los nuevos filósofos, porque esta es una corriente última del nuevo realismo muy potente, están abandonando todo el relativismo, historicismo de la posmodernidad y tratan de buscar filosofías más fuertes, menos débiles, si se quiere la expresión. Y te agradezco mucho la intervención. Gracias. Ahora pasamos con el profesor Paniel Osberto. Adelante, profesor. Hola, buenos días. Fray Mauricio, qué gusto escucharte. Muchas gracias por tan increíble presentación. Yo quería preguntar, bueno, yo creo que nos diste justo las claves de lo que te voy a preguntar. Ya nos diste la respuesta, pero me gustaría que nos dijeras un poquito más. Sí. En la época del personalismo hubo esta controversia importante, ¿no? Entre Maritain contra los otros personalistas, ¿no? Como el mismo Nedoncel y Munier, y era esta idea de que ellos veían que Maritain como que asumió en cierto momento como el papel de policía, ¿no? De los otros personalistas, imponiendo como, bueno, a veces había esta sensación como de que imponía una especie de trascendencia a Dios, en la que era como extraño, o sea, claramente Maritain estaba preocupado de que a Dios se le redujera la inmanencia, pero por otro lado había este problema de que pues ser persona es estar en una red de relaciones inmanentes, ¿no? Entonces tendría que haber una conexión entre el Dios trascendente, si es personal, con la inmanencia humana. Entonces a mí me parece que lo que dice es justo resolver el problema, porque la analogía está mediando ahí, como dice Josiah Royce, ¿no? Es el tercero mediando, ¿no? Usando la semiótica persiana, el tercero que media. Pero me gustaría un poco que nos lo dijeras, primero, si estoy en lo correcto en interpretarte de esa manera, y segundo, si cómo se resolvió eso, digamos, en la historia del personalismo. Mira, justamente ha habido varias polémicas, ¿verdad? Y ciertamente Maritain en algún momento fue muy intolerante, ¿verdad? O sea, él incluso, por eso te digo, acabó bastante decepcionado, se le ve en últimos escritos, se peleó durísimo con el padre Ramírez, ¿verdad? Y Ramírez era todavía más duro, ¿verdad? Porque le hacía ver a Maritain en cosas en que se apartaba del tomismo, digamos así, oficial ortodoxo, ¿verdad? No, yo por eso busco una nueva salida. Y mira, qué bueno que lo mencionan, me ayuda Peirce. Para Peirce la analogía es la iconicidad. Por eso a veces, incluso he llamado, pero ya para no hacerlo tan largo, hermenéutica analógico-icónica. Porque el concepto, el signo icónico, ¿verdad?, tiene ese carácter de microcosmos. Para Peirce, el signo icónico es el único que en el fragmento vemos el todo. Híjole, casi parece brujería, ¿verdad? Pero ahí nos hace ver que somos el ícono del universo. Digo ícono porque ya ves que en semiótica se prefiere ícono e icono, más bien en la parte de pintura religiosa, ¿verdad? Pero es un poco incluso lo mismo. Fíjate cómo ahí coincide. El icono
ortodoxo es la presencia en la ausencia. Es la trascendencia en la inmanencia. A mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Porque es la noción de analogía. Es el estar pero no estar, que es como nosotros en cristiano describimos a la escatología. El ya pero todavía no, pero ya está. Ahora, fíjate, más culminando esto, para Peirce me gusta mucho el signo icónico se divide en tres. Ya ves que para él todo se dividía en tres. Tiene un artículo que se llama triadomanía. Se divide en tres, es la imagen, diagrama y metáfora. De modo que la imagen es la parte metonímica de la analogía. Roman Jacobson decía que la analogía tiene dos caras, metáfora y metonimia. Pero en medio está el diagrama. Sería lo más analógico para Peirce, el diagrama. Y somos diagrama del universo, diagrama del creador. Como que nos dejó por allí una información, ahora dirían una información genética, pero más bien sería como el tesoro escondido, la marca que tenemos de la impronta que nos dejó el creador, que eso es lo que nos conecta con él. Mira, voy a citar brevemente. Ahorita entiendo mejor lo que decía Zubiri, que la religión no hay que demostrarla, está allí, porque es la religación que todo ser humano tiene con lo demás. Todo lo demás es trascendente. Únicamente la pura subjetividad sería la inmanencia pura. Pero dice Zubiri que la religación, la religiosidad, ya está allí. Y si la sigues, te lleva. Y esa es la iconicidad, qué curioso. Entiendo mejor lo que a veces me sonaba un poco fuerte de Zubiri, como diciendo, no quiere hacerte Odisea. Usted ya la saca ahí, la deriva, la deduce o la abduce, ¿verdad? Pero creo que ahí tú has señalado muy bien lo que se puede promover en esta línea de un personalismo analógico que no se desvíe de esa religación, ¿no? Y te agradezco mucho tu intervención. Gracias, Mauricio. Gracias. Tenemos espacio para la intervención con la mano levantada y de allí dos preguntas que están en el chat. Con ello cerramos. Damos la palabra a nuestros estudiantes o a uno de nuestros estudiantes de Cruzados de Cristo Rey. Adelante. Hola, buenos días. Soy Francisco. Bueno, muchas gracias, doctor Buchot, por la conferencia. La pregunta que tengo tiene que ver con ética personalista. Naturalmente, una ontología personalista, pues desprende, o de ahí se puede tomar también una ética. Y uno de los conceptos que resulta más importantes y útiles en la ética personalista, pues es el de dignidad de la persona, ¿no? Que está por encima de muchas otras cosas y a partir de ahí, pues se defiende pues, los derechos y demás. Sin embargo, al menos a mi parecer, pudiera ser un poco limitado porque me parece que el concepto de dignidad de la persona se sustenta pues en una tradición cristiana, es decir, la persona tiene dignidad en cuanto que es hijo de Dios y demás. Sin embargo, esto, bueno, pues en ambientes como la UPAEB y ambientes pues cristianos, pues digamos hay mucha concordancia y es bastante útil, pero en temas o discusiones éticas sociales, digamos, de hoy pensemos en el aborto, en eutanasia y otros temas parecidos, el concepto de dignidad de la persona parece no ser muy tomado en cuenta, puesto que justamente está muy relacionado con una tradición cristiana. La pregunta que yo quisiera hacerle es si la filosofía personalista, o existe alguna rama de la filosofía personalista que sustente la dignidad de la persona, pero no en la creencia en Dios, sino una metafísica más, pues, no sé cómo decirlo, pero digamos que no se desprenda este valor de la persona o esta dignidad de Dios, sino de la persona misma. Sí, no, mire, usted lo encuentra en los derechos humanos. La fundamentación pues, más aceptada de los derechos humanos está conectado con la ética, ¿no? Porque yo diría que es donde se conecta la ética con el derecho, los derechos humanos, es la de Kant. Kant fundamenta todo esto, es decir, lo que le decía, la fundamentación más aceptada en la actualidad es la kantiana, en la dignidad del ser humano.
Recuerde que Kant decía, nunca puedes usar al ser humano como medio, sino siempre como fin. O sea, nunca como instrumento, sino siempre como en el reino de los fines. Y es una de las formas de fundamentar los derechos humanos. Otra forma es con las necesidades humanas. Pero mire, todas vuelven a lo que yo propongo, la naturaleza humana. ¿De dónde brota la dignidad humana? Pues de la naturaleza humana. ¿De dónde brotan las necesidades humanas? Pues de la naturaleza humana. Entonces, en la ética, para que funcione como usted quiere, se tendría que reconocer la existencia de una naturaleza humana que nos caracteriza como personas en el ámbito humano, no tanto el divino, pues eso ellos no necesitan. Pero aquí, en tantas corrientes relativistas, historicistas, posmodernas, etcétera, se diluye la naturaleza humana y todo es historia. Y ahí no tenemos incluso de dónde agarrarnos, porque si todo es historia, todo se vale. Yo me acuerdo, mire, han utilizado la hermenéutica analógica filósofas feministas de mi facultad, muy buenas, muy interesantes. Y yo incluso en un coloquio que tuvimos donde se aplicó la hermenéutica analógica, de hecho hay un volumen colectivo en la editorial Torres, que Beto conoce, ¿no? En la editorial Torres, de Alfredo Torres. Y yo les decía, miren, les conviene que haya naturaleza humana, porque si todo es historia, pues en toda la historia les han pegado, en toda la historia las han ofendido, en toda la historia las han oprimido. Dijeron, sí es necesario que haya algo más que la pura historia, porque en la pura historia nos ha ido rete mal, en la pura historia los hombres han sido bien malos con las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que superar el historicismo y llegar a algo, una esencia del ser humano que le dé suficiencia ontológica al personalismo. Si no, van a ser, como repito, personalismos light, que hablan de los sentimientos, que hablan del amor y de las maripositas, y que hablan de las florecitas, y que hablan, pero no llevan a una consistencia filosófica como se necesita. Y le agradezco mucho su intervención. Gracias. Tenemos dos preguntas en el chat del profesor Martín Castro. La primera, ¿el personalismo analógico estaría restringido a personas humanas? Dicho de otro modo, ¿podríamos incluir a otros seres no humanos como ciertos animales o ciertas instituciones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda de Alejandro, si la ontología... Perdón, ¿okay? Cintia, una por una, si no se me va a olvidar. De acuerdo, entonces vamos con la primera, mire, y si nos da tiempo con la segunda. Adelante. Mire, fíjese que a la persona que pregunta esto, se ha aplicado incluso la hermenéutica analógica en Morelia, en una tesis, para aplicar el concepto de persona para seres no humanos. Pero mire, yo me conformo con que se acepte para los seres humanos. A veces tratan mejor a seres no humanos que a los humanos. A veces come mejor un perrito que un niño. Yo por eso ahorita me he centrado en el personalismo de los seres humanos. Las personas divinas no necesitan que uno las defienda, pero ahorita yo me he concentrado en la defensa de las personas humanas. Si otros quieren abarcar como personas a seres no humanos o instituciones, inclusive hay algunos que ya tratan a las computadoras como personas. Yo conozco una persona que al principio en las computadoras salía buenos días fulano y le contestaba buenos días a la computadora. Entonces yo creo que tenemos que recuperar la noción, repito, de naturaleza humana para poder saber qué es la persona humana y hasta dónde se puede distender su presencia. Pero me parece muy interesante lo que usted tiene como inquietud. Gracias, profesor. Y finalmente de Alejandro González, si la ontología es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales, el problema que tenemos desde hace siglos es que no sabemos qué es el hombre, qué es, qué existe y de qué manera. Sí, por eso necesitamos la ontología, por eso necesitamos la metafísica. Es necesaria, no lo niego, una descripción fenomenológica de la persona humana, con todas sus relaciones, con todas sus actividades, con todo este tipo de cosas, pero también la interpretación de la persona humana, de estos datos que nos arroja la fenomenología,
y la hermenéutica sirve de mediación para llegar a la ontología. Si no tenemos ontología de la persona, no sabremos qué es la persona en sus bases fundamentales, ¿verdad? Yo creo que como filósofos necesitamos eso. Fíjese que depende de la idea de filosofía, ya me di cuenta, depende de la idea de filosofía que usted maneje. Hay filosofías muy exigentes, las univocista, que se quedan en pura metafísica de la persona, pero también hay filosofías muy poco exigentes, que casi parecen cultural studies, ¿verdad? Estudios culturales, donde todo es pura cultura, donde no hay naturaleza, donde todo es cultural en el ser humano. Óigame, tampoco es posible eso, porque diluye el concepto del ser humano, y así entonces no podremos criticar otras culturas. También se ha aplicado la hermenéutica analógica al diálogo intercultural, ¿verdad? Y se veía que en todo diálogo tenemos que una parte de comprender y otra parte de juzgar. Y si nada más se pide, como muchos posmodernos, incluso hay antropólogos para los que toda cultura es válida. Yo les digo, aunque viole los derechos humanos y no saben qué decir, ahí es donde necesitamos esta noción de naturaleza humana. Es un diálogo intercultural que no puede ser unívoco ni equívoco, tiene que ser analógico, porque en la analogía comprendemos y también criticamos, comprendemos y enjuiciamos. Y hay culturas. Mire, yo recuerdo que dialogando una vez con un muy querido amigo que ya se murió, con Luis Villoro, gran filósofo mexicano, él me decía, oye, la hermenéutica analógica tuya se puede aplicar en la cuestión de nuestros indígenas. Él estuvo muy metido en el indigenismo, incluso fue asesor de Marcos en Chiapas, y él protegía mucho a los indígenas, pero me decía, fíjate que a veces los endiosamos, tienen a veces etnias indígenas comportamientos igual de violadores de los derechos humanos como los occidentales, sobre todo contra las mujeres y los niños. Me mencionó no sé qué etnia en la que si una mujer enviuda y se casa con un hombre, el hombre puede hacer uso de las niñas, de las hijas de esta persona. Las niñas no entienden eso y hasta se suicidan. Y estaba con nosotros un abogado, con Luis Villoro y conmigo, estábamos en Sambors ahí comiendo, y dijo, a eso yo les mando el ejército. Y dijo Villoro, no, mira, mejor aplica la hermenéutica analógica para que aprendan lo que son los derechos humanos, la dignidad humana, y no tengan comportamientos que lesionen los derechos de mujeres y de niños. Y eso me gustó. Yo creo que para el diálogo intercultural puede servir esta actitud mediadora, no impositiva, como los diálogos unívocos que conocemos, pero tampoco equívoca, que todo se vale. Toda cultura es una respuesta válida a la realidad. Tampoco. Hay culturas que tienen todas, yo creo que todas tienen una parte buena y una parte mala, una parte comprensible y una parte criticable, enjuiciable. Y por eso necesitamos tener esa actitud mediadora y medianera, proporcional, es decir, analogía en griego significa proporción, y es lo que Aristóteles concretizó en ética como la frónesis, como la prudencia, como el equilibrio proporcional entre una cosa y la otra. Y agradezco mucho esta pregunta. Muchísimas gracias, profesor Buchot. Me voy a permitir compartir la constancia virtual. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a través de la Facultad de Filosofía, otorga la presente constancia al doctor Mauricio Buchot por impartir la conferencia hacia una nueva filosofía personalista, el personalismo analógico, en las segundas jornadas de Persona y Trascendencia, Razones para Creer, organizado por la Facultad de Filosofía de la UPAEP en la línea de enfoque en persona humana, dignidad y trascendencia, realizado en esta institución el 28 de abril de 2022. Muchísimas gracias, profesor Buchot, por
tan magnífica propuesta que sin duda nos invita a la reflexión y poder reparar en ella con la seriedad y la vocación que ello implica. Los invitamos, con esto cerramos nuestra conferencia inaugural de nuestras jornadas. Los invitamos a seguir de cerca cada una de las mismas y en breve estaremos acompañando al doctor Rubén Pereda con el tema Libertad, Belleza y Dios. Muchas gracias. Yo quiero nada más agradecerles, Cintia, esta oportunidad que me dieron de conversar con ustedes. Y me va a enviar a mi correo la constancia, ¿verdad? Desde luego, ahora mismo, Okay. profesor. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.